¿Y si todo lo que creías saber sobre nuestro sistema solar estuviera incompleto? Durante siglos hemos asumido que el Sol viaja solo por la galaxia, una estrella solitaria con sus planetas. Pero hay una hipótesis científica que lo cambia todo. La hipótesis Némesis. Según esta teoría, el Sol tiene una estrella compañera, un segundo Sol invisible, oscuro y frío, orbitando en las sombras del espacio exterior. Y lo más inquietante es esto. Podría ser responsable de las extinciones masivas que han borrado la mayoría de las especies de la Tierra a intervalos regulares a lo largo de la historia. Hoy exploraremos la evidencia detrás de uno de los misterios más provocadores de la astronomía moderna. Si te intriga lo que aún no sabemos sobre nuestro propio sistema solar, suscríbete para más contenido revelador. Para entender por qué los científicos propusieron la existencia de Némesis, necesitamos primero explorar un patrón perturbador que emerge del registro fósil de la Tierra. Es un patrón tan regular, tan matemáticamente preciso, que resulta difícil atribuirlo a la simple casualidad. Cuando los paleontólogos estudian la historia de la vida en nuestro planeta, encuentran algo inquietante. Las extinciones masivas no ocurren aleatoriamente. No son eventos esporádicos distribuidos irregularmente a lo largo del tiempo geológico. En cambio, parecen seguir un ciclo, una periodicidad de aproximadamente 27 millones de años. Esta observación fue publicada formalmente en 1984 por los paleontólogos David Raup y Jack Sepkoski, de la Universidad de Chicago. Analizaron los registros de extinción de miles de familias de organismos marinos a lo largo de 250 millones de años de historia geológica, y encontraron que las extinciones masivas ocurrían con una regularidad estadísticamente significativa, con un periodo de aproximadamente 27 millones de años. Piensa en eso por un momento. Las 5 grandes extinciones masivas que conocemos, incluyendo la que eliminó a los dinosaurios hace 66 millones de años, no son los únicos eventos de extinción en la historia terrestre. Hay extinciones más pequeñas, pero significativas, crisis biológicas donde un porcentaje importante de las especies desaparecen, y estas parecen ocurrir con una regularidad casi de relojería. Esta periodicidad planteó una pregunta fascinante. ¿Qué mecanismo podría causar extinciones regulares con tal precisión? Las causas aleatorias, como los impactos de asteroides individuales o los supervolcanes, no pueden explicar un patrón tan regular. Algo con un ciclo orbital definido tendría más sentido. Los astrónomos Richard Muller, Mark Davis y Piet Hutt de la Universidad de California en Berkeley propusieron una respuesta en ese mismo año de 1984. Su hipótesis era audaz. El Sol tiene una estrella compañera que aún no hemos detectado. Llamaron a este hipotético compañero Némesis, el nombre de la diosa griega de la venganza y la retribución. Un nombre apropiado para un objeto que podría haber causado la destrucción de innumerables especies a lo largo de la historia de la Tierra. La lógica de la hipótesis es elegante. Si Némesis existe, orbita el Sol en una órbita muy elongada, muy excéntrica, que la lleva desde relativamente cerca, quizás entre 8.000 y 10.000 unidades astronómicas del Sol en su punto más cercano, hasta distancias de 100.000 o más unidades astronómicas en su punto más lejano. Para referencia, una unidad astronómica es la distancia promedio de la Tierra al Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Con este tipo de órbita, Némesis completaría una vuelta alrededor del Sol aproximadamente cada 27 millones de años. Y aquí está el mecanismo destructor. Cada vez que Némesis se acerca al interior del sistema solar, en su punto más cercano al Sol, su gravedad perturbaría la nube de Oort, esa vasta reserva de cometas y objetos helados que rodea nuestro sistema solar en sus confines más lejanos. La nube de Oort, que se extiende desde aproximadamente 2.000 hasta 100.000 unidades astronómicas del Sol, contiene billones de cometas en órbitas lentas y estables. Normalmente, estos cometas permanecen en sus órbitas distantes, sin representar ningún peligro para los planetas interiores. Pero cuando Némesis pasa cerca, su influencia gravitacional sacude estas órbitas, enviando una lluvia de cometas hacia el interior del sistema solar.
Con billones de cometas siendo perturbados simultáneamente, algunos inevitablemente seguirían trayectorias que los llevarían hacia los planetas interiores, incluyendo la Tierra. Durante un periodo de millones de años después de cada paso de Némesis, la probabilidad de impactos cometarios en la Tierra aumentaría dramáticamente. Y los impactos de cometas, como sabemos por el evento que eliminó a los dinosaurios, pueden ser catastróficos. Un cometa suficientemente grande impactando la Tierra puede desencadenar incendios globales, un invierno de impacto que oscurece el Sol durante años, colapsos en las cadenas alimenticias y extinciones masivas de especies. Entonces, si Némesis existe, el mecanismo sería: cada 27 millones de años, Némesis completa una órbita y se acerca al sistema solar interior, perturba la nube de Oort, envía una lluvia de cometas hacia los planetas interiores, y el aumento resultante en impactos cometarios desencadena extinciones masivas en la Tierra. Repite este ciclo indefinidamente, y obtienes el patrón que Raup y Sepkoski encontraron en el registro fósil. Es una hipótesis extraordinariamente elegante. Conecta un patrón observado en la biología de la Tierra, las extinciones periódicas, con un mecanismo astronómico plausible, la perturbación gravitacional de la nube de Oort por una estrella compañera. Pero aquí surge la pregunta obvia. Si Némesis existe, ¿por qué no la hemos encontrado? La respuesta está en la naturaleza del tipo de estrella que Némesis sería. Los astrónomos propusieron que Némesis sería una enana roja o una enana café, un tipo de estrella mucho más pequeña, más fría y más tenue que nuestro Sol. De hecho, si fuera una enana café, técnicamente no sería una estrella en el sentido convencional, porque podría no tener suficiente masa para sostener la fusión nuclear del hidrógeno de manera continua. Las enanas rojas y las enanas café son objetos notoriamente difíciles de detectar. Emiten muy poca luz visible, siendo mucho más brillantes en el infrarrojo. Una enana café a la distancia propuesta para Némesis, quizás a 1 año luz o más, sería extremadamente tenue, quizás demasiado para los catálogos estelares convencionales del siglo XX. Esto no significa que sea imposible de encontrar. Los telescopios infrarrojos modernos, como el telescopio espacial WISE, que la NASA operó entre 2010 y 2011, fueron diseñados precisamente para detectar objetos fríos y tenues como las enanas café. Y efectivamente, WISE realizó un survey completo del cielo en infrarrojo, buscando específicamente objetos como Némesis. Los resultados fueron complicados. WISE no encontró ninguna enana café dentro de 1 año luz del Sol que pudiera ser Némesis. Pero el espacio es vasto, y los límites del survey tienen sus propias incertidumbres. La ausencia de detección no prueba definitivamente la inexistencia de Némesis, aunque ciertamente limita la región donde podría estar. Si la hipótesis Némesis se apoyara únicamente en el patrón de extinciones masivas, podría ser descartada como una coincidencia estadística interesante, pero no concluyente. Sin embargo, hay una segunda línea de evidencia completamente independiente que apunta en la misma dirección y que resulta aún más perturbadora: el patrón de los cráteres de impacto en la superficie terrestre. En 1984, el mismo año en que Raup y Sepkoski publicaron su análisis de las extinciones periódicas, el astrofísico Michael Rampino y el astrónomo Richard Stothers realizaron un análisis independiente de los grandes cráteres de impacto conocidos en la Tierra. Su pregunta era simple: ¿muestran los cráteres de impacto algún patrón temporal? Lo que encontraron fue notable. Los grandes cráteres de impacto, aquellos con diámetros superiores a 10 kilómetros, también mostraban una periodicidad estadísticamente significativa de aproximadamente 28 a 30 millones de años, sorprendentemente similar al período de extinción identificado por Raup y Sepkoski. Esto es crucial porque los cráteres de impacto y los registros de extinción son fuentes de datos completamente independientes. Los cráteres se forman cuando objetos grandes golpean la superficie de la Tierra, dejando marcas geológicas permanentes. Las extinciones quedan registradas en los fósiles. Son dos formas completamente diferentes de registrar eventos históricos. Y sin embargo, ambas sugieren el mismo período de aproximadamente 27 a 30 millones de años.
la probabilidad de que dos conjuntos de datos completamente independientes muestren la misma periodicidad por pura coincidencia es extremadamente baja. Esto sugiere que hay un mecanismo común subyacente, algún proceso que aumenta periódicamente tanto los impactos como las extinciones al mismo tiempo. Examinemos algunos de los cráteres más importantes y su relación con las extinciones conocidas. El cráter Chicxulub en la península de Yucatán, en México, con un diámetro de aproximadamente 180 kilómetros, fue formado hace 66 millones de años por el impacto que desencadenó la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, la que eliminó a los dinosaurios no aviares y al 75% de todas las especies de la Tierra. Hace 252 millones de años ocurrió la extinción del Pérmico-Triásico, la más grande de la historia de la Tierra, donde desapareció el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las terrestres. Aunque el mecanismo principal de esta extinción fue el vulcanismo masivo de las trampas siberianas, algunos científicos argumentan que un impacto inicial pudo haber desencadenado o agravado el vulcanismo. Hace 35 millones de años, un gran impacto formó el cráter Chesapeake Bay, en la costa este de los Estados Unidos, con un diámetro de aproximadamente 90 kilómetros. Este impacto coincide aproximadamente con el límite Eoceno-Oligoceno, un período de enfriamiento global significativo y extinción de especies. Cuando mapeas estos eventos a lo largo del tiempo, el patrón emerge con una claridad inquietante. No perfectamente regular, el sistema tiene sus variaciones e incertidumbres, pero estadísticamente significativo. Algo parece estar aumentando periódicamente la lluvia de objetos impactantes en la Tierra. Hay también evidencia isotópica fascinante. Los científicos han encontrado que ciertos períodos de la historia terrestre muestran enriquecimientos en isótopos específicos, que son más abundantes en cometas que en asteroides ordinarios. Esto sugiere que los impactos periódicos no son simplemente asteroides errantes del cinturón de asteroides, sino que incluyen una proporción significativa de cometas, exactamente lo que predice la hipótesis Némesis. Los cometas son objetos particularmente destructivos por varias razones. Son mucho más veloces que los asteroides típicos cuando impactan la Tierra, viajando a velocidades de 50 a 70 km por segundo en lugar de los 20 km por segundo típicos de los asteroides. Esta mayor velocidad significa que un cometa libera significativamente más energía que un asteroide de tamaño comparable. Además, los cometas están compuestos en gran parte de hielo de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otras moléculas volátiles. Cuando un cometa grande impacta, puede inyectar enormes cantidades de vapor de agua y otros gases en la atmósfera, amplificando los efectos climáticos del impacto. Ahora bien, si Némesis perturba la nube de Oort, enviando una lluvia de cometas hacia el sistema solar interior, no todos esos cometas impactarán la Tierra inmediatamente. Algunos entrarán en el sistema solar interior y serán desviados por la gravedad de los planetas gigantes, especialmente Júpiter y Saturno. Algunos serán eyectados del sistema solar por completo. Otros entrarán en órbitas que eventualmente los llevarán a cruzar la órbita terrestre, pero esto puede tomar millones de años. Esto significa que el pico de impactos en la Tierra, después de cada paso de Némesis, no ocurriría inmediatamente, sino que se extendería durante millones de años, con la mayor frecuencia de impactos, tal vez 2 a 5 millones de años, después del paso más cercano de Némesis. Esto podría explicar por qué el patrón en el registro fósil y de cráteres no es perfectamente nítido, sino algo difuminado y con cierta variabilidad. Pero la hipótesis Némesis no es la única explicación propuesta para las extinciones periódicas. Hay otras teorías alternativas que debemos examinar honestamente, porque la ciencia requiere considerar todas las posibilidades antes de abrazar una conclusión. Una alternativa popular es la hipótesis del movimiento galáctico. Nuestro Sol no se mueve en una órbita perfectamente plana alrededor del centro de la Vía Láctea. En cambio, oscila suavemente hacia arriba y hacia abajo del plano galáctico a medida que orbita. Esta oscilación tiene un período de aproximadamente 30 a 33 millones de años,
sorprendentemente similar al período de extinción. La teoría propone que cuando el Sol cruza el plano galáctico, donde la densidad de estrellas, gas y materia oscura es mayor, hay un mayor riesgo de perturbaciones gravitacionales para los cometas del Oort cloud. También podría haber mayor exposición a los rayos cósmicos en ciertas regiones del plano galáctico, afectando el clima terrestre y potencialmente contribuyendo a las extinciones. Esta alternativa tiene la ventaja de no requerir la existencia de un objeto no detectado como Némesis. El Sol mismo, en su movimiento galáctico, podría ser el reloj que marca el ritmo de las extinciones periódicas. Sin embargo, hay un problema con esta alternativa. El período de oscilación galáctica del Sol no coincide perfectamente con el período de extinción. Las estimaciones del período de oscilación varían entre los investigadores, y hay incertidumbre en el período de extinción también. La coincidencia, aunque sugestiva, no es perfecta. Otra alternativa propuesta involucra perturbaciones del cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper, esa región de objetos helados más allá de Neptuno, podría ser perturbado periódicamente por algún mecanismo, enviando objetos hacia el interior del sistema solar. Algunos proponen que el hipotético Planeta 9, cuya existencia se infiere de las anomalías orbitales de objetos del sistema solar exterior, pero que aún no ha sido detectado directamente, podría ser responsable de tales perturbaciones periódicas. El Planeta 9, si existe, sería un planeta del tamaño de Neptuno o mayor, orbitando a cientos de unidades astronómicas del Sol con un período orbital de 10.000 a 20.000 años. Esto es demasiado frecuente para explicar un período de extinción de 27 millones de años, pero sus interacciones con el cinturón de Kuiper podrían tener efectos complejos y en cascada que eventualmente perturban la nube de Oort. Lo fascinante es que estas diferentes hipótesis, Némesis, la oscilación galáctica, el Planeta 9, no son necesariamente mutuamente excluyentes. Podría haber múltiples mecanismos contribuyendo al patrón de extinciones periódicas, cada uno añadiendo su propia señal al ruido de fondo de la historia geológica. La hipótesis Némesis no es solo una especulación filosófica, es una predicción científica falsificable, lo que significa que podemos buscar evidencia que la confirme o la refute. Y durante las últimas 4 décadas, los astrónomos han estado haciendo exactamente eso, utilizando telescopios cada vez más poderosos para rastrear el cielo en busca de este esquivo compañero solar. La búsqueda comenzó en serio en los años 80 y 90 con catálogos estelares en el infrarrojo. Si Némesis es una enana roja o una enana café, debería ser más brillante en el infrarrojo que en la luz visible. Los primeros surveys infrarrojos del cielo completo, como el IRAS en 1983, encontraron miles de fuentes infrarrojas no identificadas, pero ninguna que pudiera ser confirmada como Némesis. El problema es que identificar Némesis en un catálogo estelar no es tan simple como encontrar un objeto brillante en el infrarrojo. Hay miles de enanas rojas y enanas café conocidas en nuestra vecindad galáctica. Para identificar cuál podría ser Némesis, necesitarías confirmar que el objeto está gravitacionalmente ligado al Sol, es decir, que se mueve con él a través de la galaxia y sigue una órbita predecible alrededor de él. Esto requiere medir el movimiento propio del objeto, es decir, su movimiento aparente en el cielo a lo largo del tiempo, y compararlo con el movimiento del Sol. Un compañero ligado gravitacionalmente mostraría un movimiento propio muy similar al del Sol, moviéndose en la misma dirección general a través del firmamento. El telescopio espacial WISE, operado por la NASA entre 2010 y 2011, realizó el survey infrarrojo más completo del cielo hasta ese momento. Con una sensibilidad mucho mayor que los surveys anteriores, WISE podía detectar enanas café hasta distancias de varios años luz. Los resultados fueron publicados en 2014 por un equipo liderado por Kevin Luhman de la Universidad del Estado de Pensilvania. El resultado fue decepcionante para los defensores de Némesis, pero importante para la ciencia. WISE no encontró ninguna enana roja dentro de 8 años luz del Sol, ni ninguna enana café dentro de 10 años luz. Más específicamente, no encontró ningún objeto que pudiera ser Némesis dentro de los parámetros orbitales predichos,
típicamente entre 10.000 y 100.000 unidades astronómicas del Sol. Esto no mata definitivamente la hipótesis Némesis, pero la restringe significativamente. Si Némesis existe, o es más fría y tenue de lo que los modelos predicen, o está en una región del cielo, donde WISE tenía menor sensibilidad, o las estimaciones de su distancia orbital son incorrectas. Sin embargo, hay desarrollos más recientes que han revivido el interés en la hipótesis de un compañero solar. En 2016, los astrónomos Scott Shepard del Instituto Carnegie y Chadwick Trujillo de la Universidad del Norte de Arizona publicaron un estudio fascinante sobre los objetos del Sistema Solar Extremo. Estos son objetos que orbitan el Sol a distancias de cientos a miles de unidades astronómicas, en los confines del Sistema Solar más allá de Plutón. Lo que Shepard y Trujillo encontraron fue que varios de estos objetos distantes tienen órbitas que están agrupadas de una manera estadísticamente inusual. Sus órbitas no están distribuidas aleatoriamente alrededor del Sol, sino que parecen estar alineadas en una dirección particular. Esta alineación sugiere que algún objeto masivo no detectado, está influenciando gravitacionalmente estas órbitas. Esta fue la evidencia que llevó a Konstantin Batygin y Mike Brown del Instituto Tecnológico de California a proponer la existencia del planeta 9 en 2016. Su modelo predice un planeta del tamaño de Neptuno o mayor, con una masa de 5 a 10 veces la de la Tierra, orbitando el Sol a una distancia de 400 a 800 unidades astronómicas, con un periodo orbital de 10.000 a 20.000 años. Ahora bien, el planeta 9 no es Némesis. Es demasiado pequeño y demasiado cercano para tener la influencia gravitacional sobre la nube de Oort que Némesis requeriría. Pero su existencia hipotética sugiere que el sistema solar exterior aún guarda secretos. Si hay un planeta no detectado a 400 a 800 unidades astronómicas, ¿podría haber también una estrella no detectada mucho más lejos? En 2017, los astrónomos Corinne Baylor-Jones del Instituto Max Planck de Astronomía publicó un análisis utilizando datos del satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea. Gaia está mapeando con precisión sin precedentes las posiciones y movimientos de más de 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Baylor-Jones identificó varios cientos de estrellas que habrían pasado relativamente cerca del Sol en el pasado, dentro de 1 o 2 años luz, y otras que lo harán en el futuro. Los datos de Gaia son extraordinariamente útiles para la búsqueda de Némesis, porque permiten calcular el movimiento propio de estrellas cercanas con gran precisión. Si Némesis existe y está ligada gravitacionalmente al Sol, debería mostrar exactamente el movimiento propio correcto. Los datos de Gaia han permitido a los astrónomos descartar miles de candidatos potenciales de Némesis, pero también han revelado algunos objetos con movimientos propios inusuales que merecen más investigación. Hay también una búsqueda en curso a través del proyecto Backyard Worlds, Planet 9, un proyecto de ciencia ciudadana donde voluntarios de todo el mundo revisan imágenes del Survey WISE buscando objetos en movimiento que los algoritmos automatizados podrían haber perdido. Los voluntarios humanos son sorprendentemente buenos en detectar patrones sutiles en imágenes, y este proyecto ha descubierto varios objetos interesantes, incluyendo múltiples enanas café previamente desconocidas. El Observatorio Vera Rubin en Chile, que comenzó operaciones completas en 2024 con su Legacy Survey of Space and Time, representa la siguiente gran herramienta en la búsqueda. Con su cámara de 3.200 megapíxeles y su capacidad para fotografiar el cielo sur completo cada pocos días, el Observatorio Vera Rubin está diseñado precisamente para detectar objetos en movimiento y objetos tenues. Si Némesis existe en el cielo sur, el Observatorio Vera Rubin tiene una buena posibilidad de encontrarla. Más allá de la búsqueda directa, hay también enfoques indirectos para buscar evidencia de Némesis. Si una estrella compañera orbitara el Sol a las distancias propuestas, debería afectar las órbitas de los objetos en el sistema solar exterior de maneras sutiles pero medibles. Los astrónomos han estado analizando las órbitas de cometas de largo período, esos cometas que vienen del Oort Cloud, con períodos orbitales de miles a millones de años, buscando estadísticas que indiquen una región preferida del cielo de la cual provienen.
Si Némesis perturba la nube de Oort periódicamente, podría haber un exceso de cometas de largo periodo provenientes de la dirección del cielo donde Némesis se encuentra actualmente. Algunos estudios han encontrado sugestivas concentraciones de cometas en ciertas regiones del cielo, pero las estadísticas son difíciles de interpretar con certeza, dada la pequeña muestra de cometas de largo periodo bien estudiados. Hay también la evidencia negativa, que es igualmente importante. Si Némesis existe y tiene la masa de una enana roja o enana café, debería haber producido perturbaciones detectables en las órbitas de los planetas exteriores del Sistema Solar, Urano y Neptuno específicamente, a lo largo de millones de años. Las órbitas actuales de estos planetas han sido estudiadas en detalle y no muestran perturbaciones que requieran la existencia de un objeto masivo en el Sistema Solar exterior. Esto sugiere que si Némesis existe, debe ser relativamente poco masiva, tal vez del extremo inferior del rango de masa de las enanas café o incluso una enana café muy fría y oscura, conocida como enana T o enana Ito, objetos que son tan fríos que su temperatura superficial puede ser de solo unos pocos cientos de grados, menos caliente que algunos hornos de cocina. Supongamos por un momento que Némesis existe, que en algún lugar en las sombras del espacio exterior, a quizás un año luz de distancia, hay una estrella compañera oscura y fría, que ha estado orbitando el Sol desde el nacimiento del Sistema Solar hace 4.600 millones de años. ¿Qué significaría esto para nuestra comprensión de la vida en la Tierra, de la historia de nuestro planeta y de nuestro futuro? Las implicaciones serían profundas y de gran alcance, tocando la biología, la geología, la astronomía y la filosofía de nuestra existencia. Comencemos con la historia de la vida. Si Némesis es responsable de las extinciones periódicas, entonces ha sido un arquitecto involuntario de la evolución de la vida en la Tierra. Cada vez que Némesis enviaba una lluvia de cometas hacia el sistema solar interior, los impactos resultantes no solo destruían especies, también habrían nichos ecológicos para que nuevas formas de vida los ocuparan. La extinción que eliminó a los dinosaurios hace 66 millones de años es el ejemplo más dramático. Durante 165 millones de años, los dinosaurios dominaron los ecosistemas terrestres. Los mamíferos existían, pero eran pequeños, nocturnos y marginales. Cuando el impacto de Chicxulub limpió el tablero evolutivo, los mamíferos tuvieron su oportunidad. En los millones de años posteriores a la extinción, los mamíferos se diversificaron explosivamente, ocupando los nichos ecológicos que los dinosaurios habían dejado vacantes. Y eventualmente, después de 66 millones de años de evolución mamífera, aquí estamos nosotros, los seres humanos. Si Némesis existe y fue responsable del impacto de Chicxulub, entonces, en un sentido muy real, debemos nuestra existencia a ese segundo sol oscuro. Sin Némesis, los dinosaurios podrían haber continuado dominando la Tierra durante otros 100 millones de años, y los mamíferos podrían haber permanecido como criaturas pequeñas y marginales para siempre. Esta es una de las ideas más extrañas y perturbadoras en toda la ciencia, que la causa de nuestra existencia podría ser el mismo agente que ha causado algunas de las mayores catástrofes en la historia de la vida en la Tierra. Somos hijos de la destrucción cósmica, pero hay un lado más oscuro de esta implicación. Si Némesis es un reloj cósmico que marca extincciones periódicas, y si ese reloj sigue funcionando, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Cuándo será el próximo ciclo? Los paleontólogos que estudian el patrón de extinciones periódicas han intentado proyectarlo hacia el futuro. La última gran extinción, la que eliminó a los dinosaurios, ocurrió hace 66 millones de años. Si el período de Némesis es de 27 millones de años, entonces el ciclo habrá completado aproximadamente 2.4 períodos desde entonces. El siguiente paso de Némesis por el sistema solar interior podría ser en los próximos 10 a 15 millones de años, dependiendo exactamente de dónde estemos en el ciclo actual. 10 a 15 millones de años. Parece un tiempo incomprensiblemente largo. Y lo es, desde la perspectiva humana. Ningún ser humano vivo, ni ningún descendiente suyo durante innumerables generaciones, estaría en peligro de la próxima lluvia de cometas de Némesis.
Incluso en escalas de tiempo de civilizaciones, 10 millones de años es un horizonte casi infinito. Pero esta perspectiva nos recuerda algo importante. La Tierra no es un refugio eterno y seguro. Es un planeta en un sistema solar dinámico, sujeto a fuerzas cósmicas que operan en escalas de tiempo mucho más largas que la historia humana. La pregunta no es si habrá otro ciclo de Némesis, si Némesis existe, sino si la humanidad, o cualquier forma de vida inteligente que evolucione en la Tierra, estará preparada para enfrentarlo cuando llegue. Esto nos lleva a una reflexión fascinante sobre la resiliencia de la vida. Las 5 grandes extinciones masivas de la historia terrestre eliminaron entre el 70 y el 96% de todas las especies en cada evento. Eso es una destrucción casi total. Y sin embargo, la vida siempre ha sobrevivido. Siempre ha habido un porcentaje de especies que lograron escapar, adaptarse y eventualmente proliferar para llenar los mundos devastados dejados por las extinciones. La vida es extraordinariamente resistente. Ha sobrevivido impactos de asteroides y cometas, erupciones volcánicas masivas, cambios dramáticos en la composición atmosférica, períodos de glaciación global y radiación intensa de supernovas cercanas. Incluso si Némesis existe y ha estado enviando lluvias de cometas hacia la Tierra cada 27 millones de años durante miles de millones de años, la vida ha persistido y se ha diversificado. Hay también implicaciones fascinantes para la búsqueda de vida en otros sistemas estelares. Los sistemas binarios, estrellas que orbitan mutuamente en pares o grupos, son en realidad más comunes que las estrellas solitarias como nuestro Sol. Más de la mitad de todas las estrellas en nuestra galaxia forman parte de sistemas binarios o múltiples. Durante mucho tiempo, los astrónomos pensaron que los planetas en sistemas binarios tendrían dificultades para mantener órbitas estables y condiciones habitables. Las perturbaciones gravitacionales de la estrella compañera podrían hacer que las órbitas planetarias sean caóticas e impredecibles. Pero investigaciones más recientes han mostrado que los planetas en ciertos tipos de sistemas binarios pueden tener órbitas perfectamente estables, especialmente si los planetas orbitan ambas estrellas juntas en lo que se llama una órbita circumbinaria, como los planetas Tatooine en la famosa saga cinematográfica. Si nuestro propio sistema solar es en realidad un sistema binario muy separado, con Némesis a 1 año luz de distancia, entonces la habitabilidad de planetas en sistemas binarios ampliamente separados podría ser más común de lo que pensamos. La influencia perturbadora de Némesis sobre la nube de Oort, aunque destructiva periódicamente, no ha impedido que la Tierra mantenga una órbita estable y condiciones habitables durante 4.500 millones de años. La mayor parte del tiempo, la vida en la Tierra ha prosperado. Esto podría tener implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre. Si los sistemas binarios ampliamente separados pueden albergar vida, entonces el número de sistemas estelares potencialmente habitables en la galaxia aumenta significativamente. No necesitamos buscar solo estrellas solitarias. Hay también implicaciones interesantes para la distribución de la vida en el universo más ampliamente. Si las extinciones periódicas causadas por compañeros estelares como Némesis son comunes en sistemas estelares similares al nuestro, entonces podrían ser un factor importante en lo que los científicos llaman la zona galáctica habitable, la región de una galaxia donde las condiciones son más favorables para el desarrollo de vida compleja. En regiones de la galaxia donde las estrellas están más densamente empaquetadas, los encuentros estelares cercanos son más frecuentes. Esto significa que las nubes de Oort de sistemas estelares individuales serían perturbadas más frecuentemente, aumentando la lluvia de cometas en los planetas de esos sistemas. Esto podría crear un ambiente demasiado inestable para que la vida compleja evolucione. Por el contrario, en regiones donde las estrellas están más dispersas, como las afueras de la galaxia, los encuentros estelares son raros. Pero también hay menos enriquecimiento en elementos pesados de supernovas anteriores, lo que podría hacer que la formación de planetas rocosos como la Tierra sea menos probable. El Sol se encuentra en una región intermedia de la galaxia, ni demasiado densa ni demasiado escasa, en lo que algunos llaman la zona galáctica habitable.
Y quizás la presencia de Némesis, con su influencia perturbadora pero no catastrófica, sea parte de lo que hace que nuestra región particular de la galaxia sea tan adecuada para la vida compleja. Es una visión vertiginosa, que el posible agente de destrucción periódica en nuestro sistema solar también podría ser, paradójicamente, uno de los factores que hacen posible la existencia de vida compleja. Las extinciones periódicas resetean el tablero evolutivo, eliminando las formas de vida dominantes y dando oportunidad a nuevas. Sin ellas, la vida podría haberse estancado en formas simples. Las extinciones masivas, por aterradoras que sean, podrían ser una característica, no un error, de los sistemas solares que albergan vida compleja. Esta idea lleva a algunos científicos a especular que la presencia de un compañero estelar distante podría ser incluso un prerequisito para el desarrollo de vida inteligente. Sin las limpiezas periódicas del tablero evolutivo, quizás la biodiversidad nunca alcanzaría la complejidad necesaria para producir cerebros capaces de contemplar las estrellas. Somos, quizás, hijos de Némesis en más de un sentido. Después de 4 décadas de búsqueda, Némesis sigue siendo un misterio sin resolver. No ha sido encontrada, pero tampoco ha sido definitivamente descartada. Existe en ese espacio liminal fascinante de la ciencia, entre la hipótesis plausible y la realidad confirmada, un lugar donde la incertidumbre misma nos enseña algo profundo sobre los límites del conocimiento humano. Esta situación de incertidumbre prolongada es en realidad bastante común en la ciencia astronómica. El planeta Neptuno fue predicho matemáticamente por Urbain Le Verrier en 1845, basándose en perturbaciones en la órbita de Urano, y fue encontrado al año siguiente exactamente donde las matemáticas predecían. Los agujeros negros fueron predichos por las ecuaciones de Einstein décadas antes de que tuviéramos evidencia observacional directa de su existencia. Las ondas gravitacionales fueron predichas en 1916 y no detectadas hasta 100 años después, en 2016. La historia de la astronomía está llena de predicciones teóricas que tardaron décadas o incluso siglos en ser confirmadas o refutadas observacionalmente. Némesis podría seguir este patrón. O podría resultar ser como el éter luminífero, otro concepto científico que parecía necesario para explicar ciertos fenómenos, pero que resultó ser una ilusión cuando se realizaron los experimentos correctos. Lo que hace que la hipótesis Némesis sea tan fascinante, independientemente de si resulta ser real o no, es lo que revela sobre nuestra comprensión del sistema solar y la vida en la Tierra. Nos recuerda que el sistema solar no es un lugar estático y perfectamente ordenado. Es un sistema dinámico, en constante evolución, sujeto a perturbaciones y cambios en escalas de tiempo que fan la historia humana. Durante milenios, los seres humanos han mirado el cielo nocturno y visto orden y estabilidad. Las estrellas siguen sus caminos predecibles. Los planetas regresan a las mismas posiciones cada año. El Sol sale y se pone con una regularidad tranquilizadora. Todo parece permanente, confiable, eterno. Pero la ciencia moderna nos ha revelado que esta aparente estabilidad es una ilusión temporal. El Sol está perdiendo masa constantemente a través del viento solar. La Luna se está alejando gradualmente. La órbita de la Tierra está cambiando lentamente bajo la influencia de los otros planetas. Y quizás, si Némesis existe, hay un reloj cósmico marcando un ritmo de destrucción y renovación que ha operado silenciosamente durante miles de millones de años. Esta perspectiva puede ser inquietante, pero también es liberadora. Si la vida en la Tierra ha sobrevivido a múltiples ciclos de destrucción cósmica masiva, si ha persistido y florecido a pesar de lluvias de cometas periódicas y extinciones masivas, entonces hay algo extraordinariamente resistente en la vida misma. La vida no es frágil. Es tenaz, adaptable y sorprendentemente difícil de eliminar por completo. Piensa en lo que esto significa para la pregunta de si hay vida en otros lugares del universo. Si la vida puede sobrevivir en la Tierra a pesar de las perturbaciones de Némesis, si puede recuperarse de extinciones que eliminan el 96% de todas las especies, entonces la vida
podría ser mucho más robusta y generalizada en el universo de lo que muchos científicos pensaban. Las condiciones que consideramos necesarias para la vida, temperatura estable, ausencia de perturbaciones catastróficas, un sol tranquilo y predecible, podrían ser menos restrictivas de lo que creemos. La vida podría prosperar en condiciones que consideraríamos hostiles, en sistemas estelares binarios donde las perturbaciones gravitacionales son comunes, en planetas que experimentan variaciones climáticas dramáticas, en mundos que han sobrevivido múltiples impactos catastróficos. Hay también una lección más personal en la historia de Némesis. Es un recordatorio de que el universo que creemos conocer podría contener secretos fundamentales que aún no hemos descubierto. Nuestro propio sistema solar, el entorno cósmico más cercano y más estudiado que tenemos, podría albergar un objeto tan significativo como una estrella compañera que no hemos detectado todavía. Esto debería infundir humildad en nuestra confianza científica. No en el sentido de que la ciencia sea inútil o poco confiable, sino en el sentido de que siempre hay más por descubrir. Cada respuesta que encontramos abre nuevas preguntas. Cada misterio resuelto revela nuevos misterios más profundos. El universo es inexhaustiblemente rico en complejidad y sorpresa. Cuando miras al cielo nocturno y ves el sol brillar durante el día, o las estrellas titilar de noche, recuerda que lo que ves podría ser solo parte de la historia. Podría haber un segundo sol, frío y oscuro, invisible para tus ojos pero presente, siguiendo su lenta órbita a través de las sombras del espacio exterior. Un compañero silencioso que ha estado allí desde el comienzo, marcando su propio ritmo en la historia de la vida en la Tierra. Puede que Némesis exista, puede que no. Pero la pregunta misma es valiosa, porque nos obliga a pensar más profundamente sobre el sistema solar en el que vivimos, sobre la historia de la vida en nuestro planeta y sobre las fuerzas cósmicas que han dado forma a nuestra existencia. La próxima generación de telescopios, el observatorio Vera Rubin, con su capacidad para mapear el cielo sur completo repetidamente, el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA, previsto para los próximos años, y futuros observatorios que aún no hemos construido, continuarán la búsqueda. Si Némesis existe, eventualmente la encontraremos. Y si no existe, las búsquedas que realizamos en su nombre nos enseñarán cosas invaluables sobre el sistema solar exterior, la nube de Oort y la historia dinámica de nuestro vecindario cósmico. La ciencia avanza así, haciendo preguntas audaces, buscando evidencia con los mejores instrumentos disponibles, refinando las hipótesis a medida que llegan nuevos datos, y manteniéndose abierta a la posibilidad de que la realidad sea más extraña y maravillosa de lo que cualquier teoría predice. Némesis es un ejemplo perfecto de este proceso en acción, una hipótesis provocadora que ha impulsado décadas de observación y análisis, independientemente de cuál sea su veredicto final. Y mientras la búsqueda continúa, hay algo hermoso en la incertidumbre misma. El hecho de que aún no sabemos si nuestro Sol tiene un compañero oscuro es un recordatorio de cuánto queda por descubrir. Vivimos en una época extraordinaria de la astronomía, con telescopios más poderosos que nunca, técnicas de análisis más sofisticadas que nunca, y una comprensión más profunda del universo que en cualquier momento anterior de la historia humana. Y aún así, misterios fundamentales sobre nuestro propio sistema solar permanecen sin resolver. Eso no es una señal de fracaso científico. Es una señal de cuán rico e inagotable es el universo que habitamos. Siempre habrá más por aprender, más por descubrir, más preguntas que formular. Y mientras haya preguntas sin responder, habrá científicos trabajando para responderlas. Y habrá personas curiosas como tú, preguntándose qué más podría estar escondido en las sombras del cosmos. La próxima vez que mires hacia el sol en el cielo durante el día, o hacia las estrellas en la noche, considera la posibilidad. En algún lugar allá afuera, quizás a solo un año luz de distancia, podría haber una estrella que nadie ha visto. Un segundo sol que ha sido testigo silencioso de toda la historia de la vida en la Tierra, desde las primeras células hace 4.000 millones de años, pasando por el surgimiento de los dinosaurios, su extinción, la evolución de los mamíferos y finalmente
el surgimiento de seres lo suficientemente curiosos como para preguntarse si están solos en su propio sistema solar. Si Némesis existe, no estamos solos. Nunca hemos estado solos. Y nuestra existencia misma podría ser, en parte, su obra. Si esta exploración del misterio más cercano y más profundo de nuestro sistema solar te ha fascinado, si te ha hecho mirar el Sol con nuevos ojos, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo está lleno de secretos como este, esperando ser descubiertos. Y juntos podemos explorar cada uno de ellos. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del misterio de Némesis. Hasta nuestro próximo encuentro con los grandes enigmas del cosmos.